Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Como siempre, soy Camila Carvajal. Gracias por conectarse con nosotros hoy, cuando haremos un recuento de lo que pasó en Colombia. Sigue el racionamiento de energía a la vuelta de la esquina. El fantasma de un apagón por culpa del bajo nivel de los embalses ha sido la constante. Ya hay racionamiento de agua, por ejemplo en Bogotá y varios municipios de Santander. Sin embargo, el gobierno cada vez tiene que prender más velitas para que llueva, porque dependemos literalmente de la lluvia. Lo ha reconocido la ministra de Ambiente Susana Muhammad, así su colega, el ministro de Minas Andrés Camacho, diga que el racionamiento no es todavía una opción inminente, que siguen tomando medidas para evitar llegar a ese extremo. Lo que pasa es que ni siquiera en abril, lluvias mil, las lluvias han llegado a los niveles esperados. Esta también fue la semana en la que avanzó la reforma pensional del gobierno. El gobierno del presidente Petro se anotó una victoria producto de convencer a los liberales que apoyen su proyecto de reforma pensional. Tres cosas claves, la columna vertebral de esa reforma, quedaron aprobadas esta semana. Primero, el umbral obligatorio de cotización a Colpensiones es de 2,3 salarios mínimos. Segundo, será el Banco de la República el que ahorre, o el que maneje el ahorro pensional de los colombianos. Y tercero, también se aprobó la posibilidad de que las mujeres descuenten o sumen 50 semanas de cotización por cada hijo que tengan, máximo por 3 hijos. Así las cosas, hoy en Colombia avanza esa reforma pensional que, hay que decir, está aprobada al 62%, pero está aprobada en segundo debate. A esta historia todavía le quedan otros 2 debates en el Senado de la República. La semana, de nuevo, de sanciones a Venezuela, un país que no ha cumplido el acuerdo de Barbados para permitir que la oposición participe en las elecciones. Vuelven las sanciones de Estados Unidos a quien compre su petróleo y su gas. Y miren la paradoja, dice Venezuela que está lista para venderle en 6 meses gas venezolano a Colombia. Colombia metida en la mitad de esta discusión de las sanciones con el régimen de Nicolás Maduro. Y fue también la semana de muchas noticias alrededor de la educación, porque los estudiantes de la Universidad del Rosario destaparon lo que se está convirtiendo en un gran escándalo de universidades privadas. Quieren la renuncia de su rector Alejandro Cheine, el hombre que señalan de malos manejos administrativos, justo cuando el gobierno también logró la aprobación en la Cámara de su reforma a la educación, la que pone ese derecho en la agenda de todos. Y por eso esta noche vamos a hablar de educación. Es lo que está pasando en las universidades. ¿Qué exactamente? Hay un ambiente enrarecido, hay un paro o asamblea general en la Universidad Nacional contra el nuevo rector, hay quejas también en la Universidad Libre, ni hablar en la Universidad del Rosario, y muchos rectores levantando la mano que la plática no alcanza. También crisis de la educación, por eso vamos a escuchar esta noche al gobierno, a los políticos al frente de la reforma en el Congreso de Colombia, a los rectores, a los estudiantes y a los profesores, todos los involucrados en el sistema de educación, para hablar de lo que está pasando sobre todo en las universidades. Bienvenidos. Usted también puede sumarse al debate usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Para eso ya viene en segundos el viceministro de Educación aquí en El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, aquí continúa El Andén. Vamos a entrar en materia, la educación superior en Colombia. Para eso, este recorrido por distintas miradas del sistema educativo lo vamos a empezar
con el gobierno. Generosamente desde el Ministerio de Educación se sube esta noche al andén el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, que nos va a ayudar a entender en qué estamos hoy y por qué tan importante lo que pasó esta semana en la Cámara de Representantes, porque en segundo debate se aprobó el proyecto de ley que vuelve a la educación un derecho fundamental. Viceministro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Camila, muchas gracias por la invitación. Viceministro, arranquemos, si le parece, con esa noticia. ¿Cómo ven ustedes allí en el Ministerio lo que pasó en Cámara? ¿Por qué es tan importante que la educación se convierta en un derecho fundamental? Bueno, no, pues estamos muy contentos porque de verdad que esto ha sido una prioridad para el gobierno nacional. Digamos que la educación ya es un derecho constitucional y hay alguna jurisprudencia sobre eso, pero como lo ha señalado la ministra, eso no es suficiente porque, entre otras cosas, desde el año 96 la ley 115, la Ley General de Educación, dijo que se necesitaba una ley estatutaria. ¿Por qué una ley estatutaria? Porque eso le da, por un lado, recoge toda la normatividad dispersa que hay, pero por otro lado le da una formalidad que hace más obligatorio por parte del Estado, la sociedad y la familia, el cumplimiento de ese principio constitucional, que la educación es un derecho. Esto va a reflejarse en concreto en cosas como hacer que la educación inicial haga parte del derecho, porque en la ley 115 se había dicho que era obligatoria para el Estado ofrecer la educación entre los 5 y los 15 años. Aquí ya estamos extendiendo hacia atrás un rango de edad muy importante, hay que incluir eso como derecho. Y también hacia adelante, de los 15 a los 18 años está la educación media, que es en esta nueva ley que esperamos se apruebe, esta nueva ley estatutaria dice que es un derecho. Pero hacia adelante la ley de educación superior, la educación superior, pues también es un derecho que debe ser, según lo plantea este proyecto de ley estatutaria, pues progresivamente debemos garantizar la universalidad. Es decir, alguien puede decir, pero todo el mundo en la universidad, no, es que la universidad no es solo universidad, es educación superior y hacia allá debemos ir, como los grandes países desarrollados lo han logrado. De manera que estamos muy contentos y sabemos que esto va a ser un paso fundamental para efectivamente garantizar la educación. Viceministro, esto que nos acaba de explicar, llevémoslo a la práctica. Quienes lo están viendo, ¿qué les va a cambiar en el sistema, en la educación, ahora que sea un derecho fundamental? Bueno, para los y las jóvenes. En la mayoría del país, desafortunadamente, sobre todo en las regiones más apartadas, pero aparentemente también en regiones muy cercanas a las ciudades, la educación básica llega hasta 9º grado. Muchos no tienen oportunidad de seguir grado 10º y 11. Esta ley va a obligar al Estado, a los gobiernos que vengan, incluyendo a invertir recursos para garantizar la oferta de educación media en todas esas regiones en donde no existe. Esto parece insólito, pero así es. Hay un porcentaje grande de la población que no tiene acceso a la educación media, es decir, van a poder completar su bachillerato completo, pero ojalá con un énfasis en educación técnica. ¿Para qué? Para que tengan también oferta laboral, para que tengan la posibilidad de soñar con un proyecto de vida digno y que les permita luego, y en eso estamos también, y la ley lo va a promover, es que hagamos oferta también en los territorios de educación técnica, tecnológica y universitaria, de manera que los jóvenes tengan de verdad el derecho a la educación y a soñar, que sí es posible, que es para ellos, que es para todos, no ese imaginario de que la educación superior es para unas élites, no, es para todos. Esto es lo que queremos y creemos que ese va a ser el efecto de esta ley estatutaria que esperemos se apruebe en el Senado. Que ya pasó su trabajo, su trámite en la Cámara. Viceministro, así las cosas, quisiera saber su opinión, usted que está tan metido en estos temas y conoce también cómo está hoy la educación superior en Colombia. Si el gobierno ya está trabajando en esos cambios que se requieren, está proponiendo las reformas que necesita la educación, ¿por qué cree usted que hay un ambiente tan enrarecido hoy en las universidades de nuestro país? Problemas y protestas en la Universidad Nacional, protestas incluso se cayó el rector de la Universidad del Rosario, también quejas en la Universidad de Antioquia y muchos rectores levantando la mano para decir al mismo tiempo la plata no alcanza en el tema financiero. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy en el sistema? Porque es un sistema que quedó mal hecho.
digamos, cumplió un papel en el año 92, la ley 30, y puso en orden más o menos lo que antes era muy caótico, pero 32 años después ese sistema es obsoleto, y está demostrado en estas protestas. El sistema de gobernanza de las universidades públicas y privadas es obsoleto. Y entonces está produciendo estas crisis. En la Nacional hay un rector y hay un descontento por la forma como se eligió, en el Rosario, pero podríamos hacer una lista larga. Claro. Y quizás los que se han vuelto mediáticos, pero el caso es crítico en muchas partes y eso es permanentemente va generando un malestar, un malestar. El tema de las finanzas, o sea, las universidades públicas están en la ruina. La ley 30 dejó de entrada con un modelo absurdo desfinanciadas, de entrada las dejó desfinanciadas a la educación pública, a la universidad pública, ni se diga las instituciones técnicas y tecnológicas de carácter público, esas sí que viven en la pobreza absoluta, eso parecen congregaciones de hermanos de la pobreza, o sea, y hacen cosas maravillosas, pero lo hacen sin recursos. Luego, el sistema tiene que cambiar, el modelo tiene que cambiar en la gobernanza, en lo financiero, en el bienestar, en la calidad, en el bienestar de los jóvenes, para garantizar la sostenibilidad, la permanencia, para el tema psicosocial que también está generando tanto malestar. En fin, luego es hora ya de pensar en un nuevo sistema y para eso la ley estatutaria nos va a dar el marco a partir del cual podemos avanzar en una nueva ley de educación superior. Esa es la palabra clave. Esto que se acaba de aprobar en Cámara, que va a volver la educación un derecho fundamental, viceministro, es como, si me permite el ejemplo, la sombrilla para el resto, para saber qué pasará con la ley 30, para saber qué pasará, por ejemplo, con la financiación de las universidades. ¿Ustedes en el gobierno calculan que los cambios reales se vean cuándo? Porque tener la sombrilla no significa que los problemas estructurales necesariamente cambien. Hay que trabajar en los problemas estructurales a través de una ley que permita darle continuidad y proyección a largo plazo a todos estos cambios. Pero este gobierno está trabajando ya. O sea, no estamos esperando a que las leyes se aprueben. Tenemos el programa de universidad en tu territorio. Tenemos previsto un presupuesto muy generoso de 12.2 billones de pesos para invertir en educación superior. De eso, 8.3 billones va a la base presupuestal de las universidades públicas. Es decir, estamos aumentando. La fórmula de la ley 30 decía que las universidades recibirían un presupuesto año a año igual al índice de precios al consumidor, al IPC, y ahí quedamos congelados. Siempre el costo de vida es mayor que el índice de precios al consumidor. Y eso es lo que generó el hueco gigante financiero. Este gobierno le está dando 9 puntos por encima del IPC. Es decir, que si un año crecemos 2%, el gobierno le va a dar el 11%. Eso ya le va a dar un respiro. En la ley tendremos que resolver eso y dejarlo con una fórmula ya fija para que eso no sea un programa de gobierno, sino para que todos los gobiernos ya tengan la obligación de darle los recursos que necesita la educación pública. Pero no solo eso, le vamos a entregar 1.6 billones de pesos, de esos 8.3 van para aumentar la cobertura para poder llegar a 500,000 jóvenes más que ingresen al sistema, para mejorar la calidad, para llevarle recursos a las instituciones técnicas y tecnológicas, que como ya lo decía, son las más perjudicadas en toda esa mala distribución del presupuesto, y para infraestructura. Van a ser casi 5 billones de pesos para llevar la educación superior a las regiones, para que los jóvenes no tengan que irse a las capitales donde no van a tener posibilidades de sobrevivir. Y tenemos 3.9 billones que se van a invertir en el ICETEX para garantizar los créditos blandos, subsidiados, de manera que los jóvenes puedan tener acceso también a la educación que escojan en instituciones privadas. Y 2.2 para la gratuidad. Recuerden que el gobierno, el Congreso expidió una ley que el gobierno reglamentó ya para garantizar la gratuidad a todos los estudiantes de la educación superior pública. Entonces, estos son proyectos concretos que están haciendo que se transforme en la práctica desde ya la realidad, el mapa, la geografía de la educación superior en Colombia.
Sí, viceministro, una pregunta final. En todo este panorama y en los planes del gobierno, ¿qué pasa y cómo va a quedar la autonomía universitaria en estos días tan polémicos por elecciones de rectores, por crisis financiera, por falta de recursos, por programas del ICETEX, etcétera? Pues muchos se preguntan hasta dónde debería ir la intervención estatal en este tipo de temas, de este o de los gobiernos que vengan. ¿Qué planean en el gobierno con la autonomía universitaria? Mira, eso en realidad está ya escrito. Eso es la Constitución. Y la nueva ley de educación, la ley estatutaria y la ley de educación superior que venga, no van a poder cambiar eso. Las instituciones de educación superior son autónomas. Eso es sagrado y eso es un principio universal, eso es en el mundo entero. Ahora bien, ¿qué tanto puede intervenir un gobierno? ¿Qué tanto interviene el Estado? Lo hace a través de una legislación básicamente que tiene dos patas, dos aristas. Una, el sistema de aseguramiento de la calidad. Es decir, el gobierno puede establecer unos mínimos, pero que son en realidad máximos, porque lo que se trata es de propender por la excelencia, por lo superior, por la mejor educación, con base en unos criterios que todas las universidades, en el marco de su autonomía, en todo caso, tienen que cumplir. Es decir, el gobierno puede decir, usted no tiene condiciones para funcionar. Luego no puede seguir funcionando y puede intervenirla, o puede, si piden permiso para funcionar un programa o una institución nueva, se le dice, no tiene las condiciones. Eso hay que mejorarlo. Tal como está hoy el sistema de aseguramiento de la calidad, hay que reformarlo, porque no garantiza, digamos, no garantiza la autonomía, pero tampoco garantiza unos criterios de verdad que exijan la mejor educación. Y la segunda arista es inspección y vigilancia. Cuando hay problemas de corrupción, cuando se violan las normas o las leyes o las mismas normas, la autonomía dice que la universidad se da sus propias normas. Cuando una universidad incumple sus propias normas, también el Estado puede entrar y decirle, no señora, si no es, usted tenía estas reglas de juego acordadas, usted las ha incumplido, aquí hay una sanción. Eso lo tiene ya el Estado. Quizás haya que mejorar ese sistema de inspección y vigilancia. Somos conscientes de eso y estamos trabajando en eso, y creo que una nueva ley también va a aportar en ese sentido. Pero eso es lo que está establecido y en eso tenemos que ser claros. Hay autonomía, pero también hay inspección y hay vigilancia. Una cosa no excluye la otra. Viceministro, ha sido usted muy amable, nos ha marcado la hoja de ruta para este análisis que comenzamos aquí esta noche en el Andén, que pasará además por distintas universidades y distintas regiones del país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a hablar porque los temas de educación y sus reformas apenas comienzan de manera oficial. Sí, señora. Muchas gracias. Muy bien, y continuamos en el Andén con la educación. Lo prometido, vamos a escuchar el sector con todas las miradas, los estudiantes, el ministerio, qué está pasando también con los maestros y obviamente con los rectores, esos que tienen la batuta de las universidades en Colombia y que saben muy bien hacer este diagnóstico de la educación. Para eso es un gusto saludar aquí en el Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, al rector de la Universidad CES, quien generosamente se sube a este espacio desde la ciudad de Medellín. Les hablo de José Manuel Acevedo, que está con nosotros. Rector, bienvenido, muchas gracias. Camila, muy bien, muchas gracias por esta amable invitación. Me encanta subirme al andén, más cuando estamos hablando con jóvenes, para jóvenes, de temas que inquietan a toda la juventud colombiana. Muy bien, señor rector, el diagnóstico hoy en la educación en Colombia está marcado por la reforma, quizá como muchos sectores. También pasan la salud, también pasan las pensiones. Y cuando uno habla de educación, pues nos hemos venido encontrando con muchos diciendo hay una crisis. ¿Eso es cierto? Usted, que conoce la universidad, que conoce la educación superior en Colombia, ¿considera que hoy está en crisis? Camila, yo más que hablar de crisis, diría que el sector está viviendo un momento en el que tiene que hacerse muchas preguntas y va a tener que reconfigurarse. No solamente son los asuntos regulatorios, ese es uno de los elementos que hoy están presentes sobre la mesa, son los asuntos poblacionales. Les doy un dato, y los jóvenes esto quizás lo entienden muy bien. El año pasado, en Italia, nacieron alrededor de 370.000 niños, la cifra más baja desde 1861. Lo mismo nos está pasando en Colombia. Cada vez tenemos menos niños que nacen y esto pues en algún momento se refleja en el sistema de educación superior. Las nuevas tecnologías
que hoy se convierte en un elemento importante de todas las industrias. Ya llegaron y tocaron las puertas de la educación superior. Los competidores internacionales, a través de las modalidades virtuales, tú puedes tener hoy un título prácticamente de cualquier país del mundo. Entonces no es por un asunto de reforma, son muchos temas que se nos unieron de manera simultánea y hoy tenemos que tomar decisiones distintas, pero no perder el foco. La educación se debe a los jóvenes, a su proyecto de vida, a la construcción de una sociedad, y también hay que hacer un mea culpa. Quizás no siempre hemos tomado las mejores decisiones como sistema, teniendo ese lugar como el punto de referencia. Rector, ¿a qué se refiere con un mea culpa? ¿Cuál cree usted que ha sido, puede ser el error o los errores cometidos en el sistema de educación que nos tengan en este punto? Creo que es una combinación de factores externos y factores propios. Factores propios. Yo creo que es importante que nosotros hagamos un reconocimiento de lo que hemos hecho bien y de aquellas cosas en las que nos hemos quedado cortos. Uno, los jóvenes hoy son, piensan, actúan y tienen una visión del mundo diferente. Nosotros fuimos formados en un modelo y nosotros enseñamos quizás desde un modelo que hoy no conversa con las expectativas de los jóvenes. Los jóvenes quieren programas que sean mucho más centrados en el aprendizaje. Los jóvenes están buscando y hacen el análisis. Voy a invertir este número de años, posiblemente voy a invertir estos recursos propios o de mi familia, o voy a tomar una alternativa de financiación. Cuando yo me gradúe, ¿qué va a ser de mi vida profesional futura? ¿Qué garantía tengo de un ingreso laboral? Entonces, ese diseño de hoy posiblemente no está bien ajustado a esas necesidades y expectativas de los jóvenes, y por eso quizás vemos menos jóvenes que antes. Cuando tú ves menos jóvenes que antes y tu modelo financiero está muy soportado en esos valores de matrícula, pues claramente vas a tener que aprender a hacer las cosas distintas. Claro, menos estudiantes se va a traducir en menos matrículas y al final menos plata para las universidades. Ya que toca ese tema, señor rector, ¿cuál es hoy la situación financiera? Porque esto también se vuelve un indicador clave para entender el sistema hacia dónde debe ir. Financieramente, ¿cómo ve usted la educación superior? Camila, yo veo como tres grandes grupos de instituciones. Hubo instituciones que en la época en la que tuvieron muchos estudiantes fueron muy juiciosas e hicieron un ahorro. Entonces, hoy vemos universidades que teniendo menos estudiantes pueden conservar un poco, llamémoslo como la tranquilidad, porque tienen unos recursos que en su momento manejaron muy bien y que hoy les están generando pues el ingreso que no están recibiendo por las matrículas tradicionales. Otras universidades, y en ella puedo hablar de la nuestra, del CES. Entendemos que la razón de ser de la universidad es la educación, la ciencia y la extensión, y que podemos, además de los procesos de formación, crear otros servicios a la comunidad que nos permitan que los estudiantes aprendan, que hagamos investigación y que esos servicios también complementen los ingresos institucionales. Estas son universidades como la nuestra, el CES, que estamos en un proceso muy interesante en el que estamos tomando decisiones, unas que son más sencillas, otras más difíciles, pero que nos están enrutando en un camino muy promisorio de gran valor social. Y hay otras que posiblemente, y como otros analistas lo han dicho en estos días en los medios de comunicación, pues no hicieron el ahorro o no desarrollaron fuertes alternativas de ingreso y hoy están teniendo menores ingresos de los anteriores, grandes infraestructuras, posiblemente equipos de trabajo muy numerosos y que están teniendo que hacer fuertes procesos de ajuste que generan mucho dolor y que también pueden poner en riesgo esa ruta, esa senda de calidad y desarrollo que traían de años atrás. Señor, no es homogéneo lo que pasa. Ok. Señor rector Acevedo, de esta explicación y de alguna manera división que hace usted del diagnóstico financiero de las universidades, me queda una duda y es cuáles son esos otros servicios o esas otras alternativas a las que deberían migrar las universidades. En el caso del CES, por ejemplo, ¿cuál es el camino? Porque también las universidades pues tienen unos compromisos, una filosofía, un norte muy definido, que es la educación de sus estudiantes, que no siempre pues va a ser fácil juntar con un negocio, un mercado, con otra línea que genere recursos. ¿Cuáles pueden ser los otros servicios? Esa es una gran pregunta, Camila, y te lo voy a ejemplificar con algo.
Señor. Hace 20 años ya crea una facultad, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sí. ¿Cómo deben aprender los estudiantes de veterinaria y zootecnia? Pues tienen que aprender en el campo. No es únicamente aprender del tratamiento de las especies en un salón de clase. Hay que interactuar con las especies. Hace 20 años creamos un centro veterinario. Y ese centro veterinario, ¿cuál es la razón de ser? Atender a personas que tienen sus mascotas con las diferentes malestares o situaciones que ellas tengan. Tú tienes dos formas de hacerlo. Tú tienes entonces un profesor que atiende o tú creas un equipo virtuoso en el que el profesor atiende de la mano con el estudiante. Llevamos haciendo eso 20 años. Tenemos el centro veterinario más importante del departamento de Antioquia. Hacemos más de 60.000 atenciones a mascotas todos los años. Son 60.000 oportunidades de aprendizaje y esto a su vez también nos permite tener una fuente complementaria de ingresos que nos permite el desarrollo institucional. Y es más, es tal el desarrollo que tenemos en este campo que nos hemos asociado a una gran empresa de este país y próximamente estaremos desarrollando muchos centros de estos en todas las ciudades de Colombia y posiblemente en otros países de América Latina. Siempre va a haber estudiantes prestando servicio. Entonces, cómo los estudiantes que prestan servicios aprenden y cómo esos servicios también ayudan a que su universidad se desarrolle. Aprenden en medio del negocio. Señor rector, en esta situación, ¿cuál debe y debería ser el papel del Estado? Porque hoy el modelo permite universidades públicas, universidades privadas, otras incluso que van caminando a un modelo mixto. En esta situación y en este análisis que usted hace, ¿cuál es el papel del gobierno y del Estado? Perfecto. Hay tres grandes roles que juega el Estado. Un primer papel es de regulador y sobre todo de garante de un aspecto que constitucionalmente está consagrado, que se llama la autonomía universitaria. Autonomía no es libertinaje, autonomía no es tratar mal al estudiante, autonomía no es desconocer las normas. Autonomía es que cada universidad decide en qué ámbitos del conocimiento quiere participar, cómo quiere llevar a cabo sus procesos educativos, de investigación y cómo se va a gobernar. Hay muchas formas de gobierno institucional. El Estado tiene un papel fundamental en velar que esa garantía de autonomía esté ahí presente y que si por alguna razón, segundo papel, esos principios se desvían mediante lo que son las medidas de inspección y vigilancia, observar la situación y ayudar a tomar los correctivos cuando ello llegase a ser necesario. Creemos que nuestro país tiene un entramado, o más que un entramado, tiene una plataforma jurídica lo suficientemente robusta para que un gobierno de manera responsable pueda tomar esas medidas cuando corresponde. Lo tercero es que somos un país en el cual hay grandes brechas en diferentes regiones, tipos de jóvenes, familias y todo lo otro que está allí inmerso. El Estado tiene el papel también de arbitrar, es decir, canalizar recursos que le permitan a ciertos grupos de jóvenes o de regiones poder acceder, por ejemplo, a la educación superior como una forma de contribuir a su desarrollo. Ahí hay dos grandes orientaciones en materia de política. Una es que los recursos que el Estado tiene para fomentar la superior se entreguen a las instituciones oficiales y las instituciones oficiales desarrollen la oferta, es decir, lleven los programas a sedes en diferentes lugares del país. La otra es que el Estado genere unos fondos que le permitan al joven aplicar al fondo y con ese valor que reciben del fondo elegir dónde estudiar. Creo que en Colombia hemos tenido un sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos instituciones públicas e instituciones privadas, que ha existido un sistema de financiación en el cual se permite y se dan recursos importantes para que las instituciones públicas lleven su oferta a muchas regiones del país, pero también que los jóvenes que tienen unas condiciones por su condición étnica, lugar de residencia, condición económica, también puedan aplicar y si lo desean, participar en programas ofrecidos por instituciones no oficiales. Entonces, el tema de regulación, el tema de vigilancia y el tema de fomento, las tres grandes funciones del Estado en materia de educación.
Fomento que también podríamos traducir como un poco de subsidio. Así las cosas, señor rector, una pregunta final. ¿Por qué entonces tantas universidades con un ambiente tan enrarecido? De unos estudiantes que dicen que las cosas no marchan bien, de otros que se quejan por no poder aplicar autonomía universitaria, de unos profesores que hablan de despidos y de unos rectores que usted debe conocer muy bien también dicen la plata no está alcanzando. Hecho este diagnóstico, ¿por qué cree usted que el ambiente alrededor de la educación en Colombia está hoy tan enrarecido? Yo creo, Camila, que está enrarecido por 3 razones. La primera, porque muchas cosas nos cambiaron de manera simultánea, a pesar que nos venían diciendo desde hace muchos años que las cosas iban a cambiar. Eso es como cuando uno, el papá le dice, mijo, cuando usted llegue a este momento de la vida, va a tener que actuar de esta manera. Y uno como que lo va posponiendo, llegó el momento. Hasta que se estrelló, sí, señor. Hasta que se estrelló. Entonces creo que todo esto se combinó y posiblemente tomó con la guardia bajita a algunas instituciones de sus estamentos de gobierno, administración. Segundo, efectivamente, hay menos recursos hoy, especialmente en las universidades privadas, que en años anteriores. La culminación de unos programas de gobierno que dieron un amplio volumen de recursos para que los jóvenes estudiaran en estas universidades. En su momento fueron los programas Ser Pilo Paga y Generación E. Pues claramente hace que hoy jóvenes que utilizaban esos vehículos para ingresar a estas instituciones pues ya no lo puedan hacer, simplemente porque el vehículo ya no existe. Ya no está. Y eso tiene una consecuencia en la disminución de los ingresos. Y como no hubo en todos los casos un ahorro o no hubo un ejercicio de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, pues esas instituciones están apretadas financieramente. Y lo tercero es que en el marco de las discusiones alrededor de la reforma, recordemos que está cursando en el Congreso una discusión de un proyecto de ley estatutaria y se ha anunciado que vendrá una reforma a la Ley 30, que es la Ley General de Educación Superior de nuestro país, pues también empiezan a darse conversaciones acerca de factores que pueden tener una incidencia futura. ¿A qué me refiero? Posibles modificaciones del gobierno universitario, posibles compromisos de tener que atender a ciertos tipos de jóvenes sin que haya claridad si va a haber recursos para atender a esos jóvenes o no. Compromisos que tendrían que hacer las universidades en términos de nuevos protocolos para atender situaciones muy desafiantes, como por ejemplo la violencia basada en género, como por ejemplo la permanencia, pero pues que son obligaciones que serían de obligatorio cumplimiento con mayor intensidad, pero para las que hoy posiblemente no todas las instituciones tienen los recursos. También los profes. Estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial dejó de ser simplemente un asunto de ciencia ficción, en el que las clases virtuales, en el que las entrevistas y los programas virtuales como esto son la cotidianidad. Muchos profes también están en un estado de preocupación porque ven que su forma tradicional de trabajo pues está prácticamente agotándose y hay que reinvertir en ellos y hay que fomentarles nuevas capacidades. Esto implica cambiar su mentalidad, su forma de trabajo, la financiación, las normas, todo está en proceso de reconstrucción. Y si ve, convergen otra vez todos los actores. Aquí se necesita de todos, porque la plata, el Estado, las políticas, las reformas, lo que pase con las instituciones, los profesores y obviamente los estudiantes. Este es el estado de la educación con la mirada de un rector, el rector Manuel Acevedo de la Universidad CES en Medellín. Rector, pues este será un tema sin duda que nos vuelva a sentar, que nos vuelva a subir el andén. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que camine un poco más esa reforma y que, como usted decía hace un momento, también las universidades se adapten al cambio que se está viviendo hoy en el planeta. Muchas gracias. Camila, muchas gracias. Y un mensaje final. La educación es tan importante que nadie se puede quedar por fuera en la conversación. Gracias por esta invitación a estar en el andén y con todo gusto seguiremos conversando de todo lo que los jóvenes de este país quieran para que hagamos un país viable y muy completo para ellos. Rector, muchas gracias. Nos hablaba usted de los profesores, así que en 30 segundos aquí en el andén saludamos a uno de ellos, un profesor universitario que nos dará su mirada de lo que está pasando con la educación superior. Una pausa, regresamos. Esto es el andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión.
súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, seguimos en el andén. Esta es la mirada de los rectores. La que acabamos de escuchar es cómo se ve la educación con esos ojos, pero hay otra fundamental. Es momento de irnos para la universidad que ocupó todos los titulares esta semana en Colombia, la Universidad del Rosario, una de las universidades privadas más importantes en Colombia, que está terminando esta semana sin rector. Bueno, la presión de estudiantes y profesores sacó del cargo a Alejandro Cheine. Finalmente deja de ser el rector de esa universidad, y para entender qué fue lo que pasó, por qué incluso hasta los estudiantes y profesores estaban pidiendo su salida, fueron los que destaparon esta situación, se sube esta noche al andén el profesor Enrique Prieto Ríos. Él es profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Camila, y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan en este momento. Gracias a usted por este espacio. Bueno, la semana para la Universidad del Rosario fue una de las más intensas en su historia y termina sin rector. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el mal capítulo con esta era de Alejandro Cheine en la rectoría? Efectivamente, Camila, Alejandro Cheine llega a ser rector en el 2018. Sin embargo, desde el primer día empieza a tomar unas decisiones que puedo dar fe de esto. Mis colegas, profesores, profesoras, pero también los administrativos, vimos esas decisiones con ojos de inquietud, inclusive con malos ojos, en el sentido de que no entendíamos una serie de decisiones. Él vuelve a ser reelegido para el periodo 2024-2026, y en este caso lo que empezamos a ver este año fue una serie de situaciones de despidos que empezaron, claro, desde el año pasado en diciembre, pero se acentuaron este año, en el 2024. ¿Qué termina ocurriendo? Es que se empieza a filtrar información que era de conocimiento público, pero que no habíamos podido armarlo necesariamente los profesores, las profesoras, y era, primero, un tema de conflicto de intereses. Dos, que las finanzas de la universidad, después de que es publicado todo el estado financiero, no son tan sanas como se los pretendía presentar el rector, ¿cierto? Tercero, muy importante, es que el rector nunca tuvo un espacio de conversación con nosotros los profesores. En mi caso, de la Facultad de Jurisprudencia, la última vez que tuve una reunión con el rector, Camila, fue en el 2020, durante la pandemia. Fue una reunión virtual y nunca más se volvió a sentar con nosotros, ni a compartir cuál era su plan de infraestructura, ni preguntarnos cuáles eran nuestras necesidades. Sí, todo esto se junta para que explote esta situación en Rosario. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Esto fue así desde el día cero? ¿Se agudizó en los últimos meses cuando empezaron las dudas por la situación financiera de la universidad? ¿Por qué llegamos al punto de todos pedir la salida del rector? Efectivamente, esto ha sido paulatino y escalonado. ¿En qué sentido? Llega Alejandro Cheine, hace un cambio en el equipo directivo, trae personas muy buenas y otras no tan buenas, y eso ya empieza a tener unos impactos directos en las unidades académicas. Sin embargo, puedo dar una fecha exacta, y es el año pasado cuando empieza ya un momento, diría yo, de no retorno, y es con el nombramiento del decano de la Facultad de Economía, quien es una persona muy conocida, un economista, pero que no cuenta con la trayectoria académica para estar al frente de una de las facultades de economía más importantes del país. Esto lo manifiestan los colegas, empieza un malestar después del nombramiento de él y unos comentarios desafortunados que hizo en su posesión. Continúa nuevamente otro estallido. Posteriormente despiden en la Facultad de Economía a 3 profesores. Recordemos que en ese momento también hubo otro estallido. En diciembre despiden a varias personas de mi universidad, de mi facultad, despidieron a 4 profesores. Y ya llega un momento en el cual este año, cuando despiden a la profesora Arlene Tigner, una de las académicas más reconocidas de Latinoamérica, más citadas en medio de su licencia, recordemos que ella es embajadora de Colombia en este momento ante Naciones Unidas. Entonces, cuando despiden a la embajadora profesora Arlene Tigner,
ya llega un punto de malestar total y empiezan a pedirle a Alejandro Echeine que dé explicaciones del porqué de los despidos. Este año tampoco se le incrementó, por ejemplo, el salario a los profesores. Y entonces una pregunta, ¿cómo es que se justifica unos gastos excesivos en infraestructura, en viajes del rector, y al mismo tiempo se congela totalmente el salario de los profesores, nos imponen muchas más materias, se acaban las ayudas para ir a congresos internacionales? Y esto ya fue el punto de partida y como ustedes lo han visto, como han sido testigos, empieza a salir más y más información. Y Camila, cierro con esto diciendo que esto es gracias a ustedes también, los periodistas. De parte de los profesores y estudiantes queremos agradecerles, porque ustedes nos dieron el espacio y permitieron que esta situación pudiera terminar con un final que era el esperado, y era que el rector se alejara de ese cargo para poder reestructurar toda la universidad y ver con claridad qué pasó. Aunque hasta último momento, profesor, el rector se quedó en el cargo. ¿No fue esta una renuncia espontánea en medio de la presión? Así es, muy triste que a pesar de todos los llamados que le hicimos, desde distintos sectores, Camila, oyentes, fueron egresados, profesores, estudiantes, exrectores. Recordemos el exrector José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, el exembajador Hans-Peter Knudsen, todos ellos pidiéndole que renunciara, pero hasta el último momento fue incapaz de aceptar que había hecho una mala gestión y renunciar. Y es la junta directiva, en este caso la conciliatura, la que tiene que renunciar. La que finalmente lo desvincula. Profesor, ¿cómo quedan las finanzas de la Universidad del Rosario? Hoy la educación en Colombia no es que tenga el mejor panorama ni el mejor horizonte, tampoco el peor, pero hemos hecho un recorrido hoy en el andén por varias universidades y vemos cómo los estudiantes están haciendo unos reclamos de más autonomía, como en muchas universidades hay quejas por cómo se administra la plata, hay otros rectores que dicen la plata no alcanza, el ICETEX ahora no desembolsa, el gobierno no tiene políticas para vincular a estudiantes de bajos recursos a las universidades privadas, casi que un cóctel que lleva a muchas universidades a estar en una crisis y en un ambiente muy enrarecido, lo hemos dicho varias veces esta noche. Las finanzas particularmente de la Universidad del Rosario, ¿cómo quedan con la salida del rector Echeine? Como lo hemos hecho público, un estudio muy juicioso de mis colegas de la Facultad de Economía pone en evidencia que estamos en una situación difícil. No es una situación crítica, pero es una situación difícil. Esto va a implicar que la universidad tome unas medidas que pueden llegar a ser venta de terrenos o ajustes, por ejemplo, salariales, que sería ideal, por ejemplo, que el salario del rector no fuera tan alto como lo es en este momento, que se reduzcan gastos de viaje, por ejemplo, en las directivas. Pero lo importante aquí es enviar primero un parte de calma en el sentido de ya tenemos el primer paso para empezar a reestructurar la universidad. La universidad está en una situación difícil, pero no está en este momento totalmente en quiebra. Tocará tomar unas decisiones económicas muy razonables y muy precisas para poder continuar esta labor que lleva la Universidad del Rosario por 371 años, educando a hombres y mujeres de este país al servicio de la sociedad. Claro. Finalmente, profesor, una pregunta más. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Ya no está el rector. ¿Qué les espera a ustedes, los profesores, a los estudiantes, a toda la comunidad del Rosario? En este momento asume como rector temporal el doctor Gustavo Adolfo Quintero, un médico de las más altas calidades profesionales, quien se desempeñó por muchos años como decano de la Escuela de Ciencias de la Salud. El doctor Quintero tiene que en un periodo máximo de 3 meses, y ojalá lo haga más pronto, llamar a elecciones para que tengamos un nuevo rector. Eso va a pasar, pero lo más importante aquí, Camila, y era lo que decía el viceministro, es que el sistema de gobernanza de la Universidad del Rosario tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque es un sistema que viene desde 1653 con algunos ajustes, pero que de fondo no ha cambiado. Y tiene que cambiar para que represente todos esos actores importantes de una comunidad educativa, como lo son padres, egresados, estudiantes, profesores. Y esto implicará que tengamos que repensar, por ejemplo, una institución muy querida que es la colegiatura, pero que es muy pequeña para tener una carga y una responsabilidad tan amplia como es elegir un rector.
y esto va a determinar el futuro de la universidad y, por qué no, de todo el sistema, porque al final un caso se está volviendo espejo del resto y lo que empezó en una universidad ahora le está mostrando el camino a muchas más. Pues quedamos atentos, profesor Enrique Prieto Ríos, de lo que pase en la Universidad del Rosario. Esta fue la universidad que ha puesto al país a mirar a la educación de otra manera, en medio de tantas noticias y crisis en la salud, en las pensiones. Cambio también en la educación es la palabra que más se repite. Profesor, ha sido muy amable, gracias, y atentos a qué pasa entonces con el futuro de la rectoría de su universidad. Muy amable. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos los oyentes. Muy bien, esta es la versión, la mirada que tienen los profesores de la educación superior. Llegó el momento para los protagonistas del modelo, del sistema educativo en Colombia. Son los estudiantes y ya hemos hablado de la Universidad CES, hemos ido también a la Universidad del Rosario. Llegó el momento de ir a la universidad pública más importante de Colombia, la Universidad Nacional. Y para eso saludo a una líder estudiantil, a una estudiante de Economía de la Universidad Nacional. Ella es María Fernanda Acosta, que se sube esta noche al andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, para que también entendamos qué está pasando en esa universidad que, por demás está contar, está en asamblea permanente, en un paro en la sede de Bogotá, producto de la elección de rector. Por eso, María Fernanda, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué está pasando en la Universidad Nacional? En este recorrido por universidades nos estamos dando cuenta que hay muchas viviendo unas situaciones bien particulares. La suya, la Nacional, ¿qué situación tiene hoy? Bueno, nosotros este semestre estamos teniendo un proceso de elección de rector. El proceso se divide como en dos partes. La primera era una consulta a la comunidad universitaria. Habían 10 candidatos a la rectoría, algunos terribles, como por ejemplo Moisés Cetre, que tenía denuncias por violencias basadas en género desde hace mucho tiempo. Pero bueno, participamos en esta consulta donde el profesor Leopoldo Munera ganó por una amplia mayoría en los 3 estamentos de la comunidad universitaria que fueron consultados, que fue estudiantes, docentes y los egresados. Y acá con una particularidad, y es que aumentó el nivel de participación en todos los estamentos, pero sobre todo en la comunidad de egresados, que son personas que pues ya no hacen parte completamente de la comunidad universitaria, que quizás ya no tienen un vínculo tan grande con la universidad, y aún así hubo cerca de 15.000 egresados que se registraron, verificaron su contraseña, que quizás ya ni se acordaban de su correo institucional, y participaron en esta elección, en esta consulta donde pues ganó Leopoldo Munera. Luego pasa esa discusión al Consejo Superior Universitario, que era quien estaba encargado de la designación, y los estudiantes desde antes le dijimos al Consejo Superior Universitario, venga, por primera vez, escuche la consulta universitaria y ponga al rector que la comunidad universitaria quiere, no solo estudiantes, ¿sí? Profesores y egresados de la universidad. Entonces, el superior está conformado por 8 personas, 9 con la rectora, pero la rectora no tiene voto. Entonces esas 8 personas que conforman el superior, que son la delegada de 2 delegados del gobierno, la ministra de Educación, la representante estudiantil, la representante profesoral, el representante profesoral, la delegada de decanos, que la designa el Consejo Académico, el delegado del CESU y el ex rector, que es Ignacio Mantilla. Entonces, nosotros todos teníamos unas expectativas muy altas porque el gobierno se había comprometido a respetar la consulta, que es algo que nunca había pasado, y también pues los representantes profesoral y estudiantil también se habían comprometido a respetar la consulta. Entonces teníamos 5 de 8 votos, dábamos por hecho que Leopoldo Munera iba a ser el rector que se designara en esa sesión del Consejo Superior Universitario el pasado 21. Pero, oh sorpresa, pasa todo el día ellos sesionando y a las 6 de la tarde mandan un comunicado de medio párrafo diciendo que el nuevo rector es Ismael Peña. Entonces, la universidad lo tomó supremamente mal, hubo una asamblea extraordinaria y desde ese momento, no solo la sede de Bogotá, sino la sede de Manizales, la sede de Palmira, la sede de Medellín, la sede de Tumaco, nos encontramos en paro indefinido, también la sede de La Paz del Cesar. Entonces esto es un paro no solo de la sede de Bogotá, sino de casi todas las sedes de la Universidad Nacional. María Fernanda, ¿qué esperan con este paro? Porque en la mitad está el semestre. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que pretenden ustedes como estudiantes de la Nacional en paro? Pues el objetivo principal de este paro es que
Queremos un proceso de democratización de la universidad que se enmarca en un proceso de constituyente universitaria que implica dos momentos. El primero es un proceso de constituyente donde rechazamos la elección de Ismael Peña como rector. Él no es el rector legítimo de nuestra universidad. Exigimos que se reconsidere nuevamente y se respete la consulta a la comunidad universitaria, lo que implica que Leopoldo Munera sea el rector electo de nuestra universidad, pero pues también en un proceso de corto, mediano plazo, iniciar un proceso de constituyente universitaria que implica una democratización de nuestros órganos, la creación de una asamblea universitaria, la democratización de la universidad, elección directa de nuestras directivas, no solo de rectoría, sino pues también incluso pensando en vicerrectorías, decanaturas. Entonces, como que ese es el objetivo principal del paro. Obviamente también hay otras banderas que son muy importantes en este paro, y es, por ejemplo, la construcción de la sede de Tumaco, que hoy, a pesar de tener recursos aprobados de cooperación internacional, no ha empezado su construcción porque no se ha adjudicado el contrato, y tenemos serios indicios de que hay unos vicios en el contrato que no ha permitido que se dé esta contratación de una sede donde hoy, que atiende al Chocó, a Nariño, y que hoy son containers en su mayoría. También tenemos otras reivindicaciones de infraestructura como el ICN y farmacia, que son dos edificios de la universidad que están hoy cayéndose. O sea, hoy tuvimos que cancelar las clases antes de que iniciáramos el paro, porque los laboratorios ya no se podían usar por los riesgos que implicaba para los estudiantes y los profesores hacer uso de estos lugares. Entonces se está perdiendo una colección, unas colecciones muy importantes que tiene la Universidad de Ciencias Naturales, que incluso los tenemos casi que desde la expedición botánica de Mutis. Entonces son esas como todo este malestar por la autonomía y la democracia cruzado por unas problemáticas que tenemos hace mucho tiempo de infraestructura y financiamiento en la universidad. Claro, cuando uno escucha esta situación en la Universidad Nacional se da cuenta que se están mezclando muchas cosas. La elección del rector quizá es la gotica que rebosa la copa y genera pues todo este paro y esta situación, pero usted bien habla problemas estructurales, problemas financieros, problemas de infraestructura. ¿De quién es la culpa? Porque el sistema y el modelo educativo pues también ha estado mucho tiempo cuestionado en Colombia. Hay reformas hoy en camino en el gobierno del presidente Petro, pero también es momento de saber quién ha fallado o cometido los errores que tienen en este punto a la Universidad Nacional. ¿Quién ha fallado? Sí. Son dos cosas. A nivel externo, pues claramente la Ley 30 nos pone unas limitaciones muy grandes en cuanto al financiamiento. La universidad tiene que hacer mucho más con menos recursos de lo que recibía en los 90 porque los tenemos congelados. Entonces, ese es el primer problema que ha generado que pues hoy la universidad tenga también unos problemas muy grandes de infraestructura que tiene que solucionar a veces casi que con deuda, como por ejemplo la primera fase del edificio de artes que acabamos de construir, pues estuvo financiado con el FINDETER, y la segunda fase que estamos empezando a construir, pues son recursos que sí el ministerio va a dar, pero gracias a que los estudiantes de artes estuvieron movilizados y exigiéndole al gobierno pues los recursos para esta segunda fase. Entonces, ese problema estructural de la Ley 30 nos afecta y ha afectado nuestra infraestructura. Por eso, hoy también la apuesta del movimiento estudiantil es por construir una nueva ley de educación superior que solucione esos problemas de financiamiento, pero también los de autonomía y democracia que están enmarcados en esa Ley 30. La actual composición del Consejo Superior Universitario, que es bastante antidemocrática, o sea, solo hay 2 personas electas democráticamente, es de 8, y además hay una subrepresentación de los estudiantes y los profesores, porque tenemos 2 voces de 8 nuevamente. Entonces es muy complicado y viene de la Ley 30. Pero también la administración de Dolly Montoya es como una élite académica clientelar que se ha conformado en la universidad, que viene Dolly Montoya con 6 años de rectoría, pero está precedida por Mantilla con otros 6 años de rectoría y por Wasserman. Entonces ellos, que son profesores pues, de ciencias, hoy en lo concreto vienen implementando una serie de reformas internas en la universidad, pues encabezadas de Dolly, la reforma al Estatuto General, la de extensión de posgrados, que lo que hacen es
mercantilizar aún más la universidad, generar malestar en la comunidad universitaria. También ellos dicen que están abiertos al diálogo, se han parado en los medios de comunicación diciendo que la autonomía, que la democracia que ellos representan, la defensa de la institucionalidad, pero que ellos han mancillado todos estos años y han creado una élite académica clientelar que se rota contratos entre ellos, que se beneficia de entre ellos y excluyen a un montón de profesores que sí se dedican a la ciencia, que sí se dedican a la investigación seria y juiciosa y rigurosa, y pues aparte de la comunidad universitaria que somos los estudiantes. Una pregunta final, María Fernanda, ¿qué pasa si Ismael Peña finalmente es rector? Porque a Dolly Montoya le quedan apenas unos días y falta la resolución del Ministerio de Educación, pues dejando en firme la decisión, la elección del profesor Peña. Si finalmente Peña no cambia o no se baja de esa designación, ¿qué van a hacer ustedes como estudiantes? ¿Este paro se va a mantener hasta cuándo? Nosotros hemos sido como muy claros en que nosotros no vamos a bajar este paro hasta que Ismael Peña no renuncie, sea en este proceso que nos encontramos aún de designación sin el acta oficial, o sea cuando ya se posesione oficialmente. Más o menos depende de Ismael Peña si va a seguir retando a los estudiantes. O sea, esto está en riesgo el semestre, porque si él dice que no y ustedes tampoco ceden, en la mitad quedará el semestre, ¿verdad? Pues sí, pero a mí me gustaría recalcar que también en la Universidad Nacional desde hace décadas no perdemos un semestre y pues que aún así se ha recuperado cada uno de los días en que los estudiantes hemos decidido estar en paro. Entonces hoy las afectaciones académico-administrativas son culpa de Ismael Peña y de la antidemocracia que encarna Dolly Montoya y el Consejo Superior Universitario. Estaremos muy atentos a qué ocurre porque esta historia en la Universidad Nacional, vista por los ojos de los estudiantes, apenas está comenzando. Escucharon ustedes a María Fernanda Costa, estudiante de Economía precisamente de esta universidad pública. María Fernanda, muchas gracias. Volvemos a conversar de acuerdo a lo que pase con esta asamblea y este paro. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, seguimos en El Andén. Usted también puede participar en esta discusión usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Ya pasamos por la voz de rectores, profesores, acabamos de hablar con estudiantes y llegó el momento de ir al Congreso de la República, porque allí también la educación es motivo de discusión, es motivo incluso de leyes, pensando en transformarla, actualizarla, cambiar lo que hay hoy en el sistema, producto incluso de los problemas que hemos venido analizando esta noche. Para eso, en la Cámara de Representantes está Carlos Ardila, representante que es además ponente de la que fue noticia esta semana. Finalmente el gobierno logró que se aprobara en la Cámara el proyecto de ley que vuelve la educación un derecho fundamental. Representante Ardila, bienvenido, gracias por estar con nosotros en El Andén. Hola Camila, un cordial saludo y por supuesto saludar a quienes nos acompañan en este programa. Muy bien, representante, ¿qué fue lo que pasó esta semana? La Cámara fue protagonista con la educación y con ese proyecto que le sirvió también al gobierno para empezar a bajar esos ánimos que habían quedado tan complejos producto de la reforma a la salud. Finalmente, en Colombia, entonces la educación va a ser un derecho fundamental. Así es, avanzamos en esta discusión, se aprobó en segundo debate la ley estatutaria que consagra la educación como un derecho fundamental. Dimos este paso en la Cámara de Representantes, celebramos que la plenaria en su totalidad, independiente al partido político, al movimiento y al color, la haya aprobado de manera contundente. Avanzamos, va ahora la tarea del Senado, estoy convencido que el Senado también va a aprobar este proyecto de ley y sin lugar a dudas, Camila, a mi juicio dentro de los proyectos que hoy transitan en el Congreso, este termina siendo el gran protagonista, la educación como un derecho fundamental. Representante, cuando uno dice que la educación en Colombia se va a volver derecho fundamental, lo están escuchando muchos jóvenes que son además quienes se suben cada 8 días aquí al andén y se preguntan qué es lo que va a cambiar, cuál sería el cambio en Colombia cuando esto se vuelva ley. Bueno, esa es una gran pregunta porque hay mucha confusión alrededor de este proyecto de ley. Es digamos que elevamos de categoría. Sí. La educación termina convirtiéndose en un derecho fundamental y esto permite exigibilidad, permite exigir, demandarle al Estado mayores calidades en materia de educación. Entonces, elevamos, pongámoslo de manera gráfica, lo teníamos aquí como un derecho público, ahora va más arriba.
poquito más arriba y nos va a permitir como ciudadanos demandarle mucho más al Estado en materia de educación. Y en este proyecto de ley, que pronto será ley de la República, consignamos también unas líneas temáticas valiosas, importantes. La calidad debe ser un protagonista. Estamos consignando de manera puntual financiación, estamos hablando de infraestructura para lograr mayor calidad, conectamos lo uno con lo otro, mayor capacitación a docentes, vuelve y juega, intentando calidad. Y este tema de calidad, Camila, no resulta un tema caprichoso. La calidad debe ser un protagonista por lo siguiente. Lo que estamos viendo hoy en educación en el país es que un sector de la población recibe una educación de mayor calidad, viene aquí la palabra por el protagonismo, son bilingües, educación temprana, desde los 3 años, algunos incluso un poquito más atrás, y otros, en otro sector, terminan accediendo a la educación a los 6 años, algunos a los 5, no son bilingües, su calidad termina dejando mucho también de distancia, y algunos teóricos ya titulan eso como una suerte de apartheid educativo, el apartheid, digamos. Unos acá y otros allá. Y eso lo que ha hecho es abriendo una gran brecha social que a través de este proyecto de ley empezamos a generar condiciones para irla cerrando. ¿Para qué? Para que todos los colombianos tengan una educación de mejor calidad y finalmente la educación termina siendo una gran herramienta para poder construir territorio. Y partimos de una premisa: si el territorio mejora, si las condiciones del territorio cambian, pues cambiará la vida de quienes habitan en él. Claro, representante, este es de pronto el primer paso para modificar el sistema que hoy hay en Colombia para la educación. Y digo primer paso porque usted nos va a explicar mucho mejor. El hecho de que la educación se vuelva derecho fundamental no significa que está ya hecha toda la reforma a la educación, con esos reclamos que hoy hacen, por ejemplo, rectores que necesitan más plata, estudiantes que quieren más autonomía universitaria, profesores que piden mejores salarios, también instituciones pidiendo solucionar problemas de infraestructura. El que avanzó en la Cámara esta semana, es el primer paso, pero no es toda la reforma. Así es, Camila, esa precisión es necesaria. Dimos un primer paso valioso, importante, pero esta es una ley estatutaria, vendrá la reglamentación de la misma. Y hoy en materia de educación ya tenemos unas normas. Tenemos la ley 30 en educación superior, que requiere hoy de ajustes, y los están demandando a lo largo y ancho del país. Hay que ajustar la ley general de educación. Esa ley general, que es la ley 115, requiere también de unos ajustes. La ley que tiene que ver con todo el tema presupuestal es la 715, Sistema General de Participaciones. Y esto nos lo contaban a lo largo y ancho del país. Nosotros recorrimos el país y realizamos 13 audiencias, Camila. Y en esas 13 audiencias, muchas de las demandas tenían que ver con la ley 30, tenían que ver con la 115, tenían que ver con SGP en la 715, y eso es lo que vendrá ahora en el Congreso de la República. Dimos este primer paso, vendrá ahora la reglamentación y vendrá una discusión interesantísima. Bueno, ¿hasta dónde el gobierno nacional va a empezar a ceder en materia de recursos? Sistema General de Participaciones. Aquí las regiones están demandando más inversión. Las regiones están diciendo: lo que usted me gira por estudiante matriculado no es suficiente, no me alcanza. Usted me dice a mí que tengo que implementar una jornada única, pero yo no tengo infraestructura y requiero recursos para poder invertir. Usted me habla de bilingüismo. Incluso algunos dicen: no, bilingüismo no, hay que ir más allá, no limitemos esto a una segunda lengua, una tercera lengua. Bueno, pues, ¿cuántas penas estamos palabreando castellano? Yo lo hago, no hay ningún lío, pero gíreme y yo en la región contrato un docente calificado para poder avanzar en ese sentido. Y esa será una discusión interesantísima, porque en este país, sobre todo en el Congreso, somos felices hablando de lo que hay que hacer, pero cuando llega el momento de decir cuánto le va a girar a los territorios, Camila, ahí empiezan a decir: no, pero lo que pasa es que hay que revisar, es que el marco fiscal de mediano plazo no lo permite, pero es que el Ministerio de Hacienda no da concepto favorable, y empezamos entonces a escuchar unos peros. Es que la alcanza. Exacto, entonces quedamos ahí, nos quedamos con las ganas en territorio, pero nos quedamos sin el presupuesto. Representante, delegando responsabilidades
universidades y concentrando plata en Bogotá. Bueno, mientras esto está pasando, que al final es la hoja de ruta para el futuro y los cambios que necesita la educación, ya el derecho fundamental pues logra avanzar y sigue su curso en el Congreso. En las universidades particularmente el ambiente hoy es muy enrarecido porque hay muchos reclamos. En la Universidad Nacional hay un paro de estudiantes. En la Universidad del Rosario terminamos la semana sin rector porque finalmente la presión de alumnos y profesores sacaron a Alejandro Cheine. También hay problemas y reclamos en la Universidad Libre, también divisiones en la Universidad de Antioquia, y así pudiese hacerse la revisión en todas las universidades. ¿Por qué cree usted que hoy es este ambiente como caldeado, como de cocinarse de nuevo un paro general de estudiantes en nuestro país, cuando el Congreso está empezando a dar las discusiones de la reforma que ese sector requiere? Bueno, primero porque muchos de los temas que están hoy siendo debatidos en esas universidades no fueron modificados a través de esta ley estatutaria. Lo decíamos ahora, muchos de esos temas, por ejemplo, la elección de rectores, nada tiene que ver la ley estatutaria. De seguro habrá que ajustar eso en la ley 30. Algunos temas que tienen que ver con autonomía universitaria, pues habrá que tramitarlos a través también de la ley 30. Y eso que estamos hablando solo, Camila, de educación superior, donde empecemos aquí a enlistar la cantidad de líos que tenemos en básica y media, seguro que se van a requerir varios programas para poder avanzar. Este proyecto de ley no era el indicado para tramitar esas demandas que hoy tenemos en los diferentes sectores de la educación del país. Este es un tema muy amplio, es un tema que amerita un debate generoso, y celebramos que esté en la agenda pública, que hoy en el Congreso esté, que se esté discutiendo y debatiendo, y esto supone una oportunidad para corregir y para ajustar lo que resulta. Lo sabremos con el paso de las discusiones, tanto en las universidades como en el Congreso de Colombia. Es el representante a la Cámara, uno de los ponentes de ese proyecto que esta semana fue protagonista en el Congreso, que vuelve la educación un derecho fundamental. Carlos Ardila, representante, gracias por haber estado con nosotros. ¡Feliz día! Camila, mil gracias, y un dato interesantísimo para cerrar. A este proyecto de ley, que tenía 43 artículos, le radicaron más de 600 proposiciones en el Congreso de la República. Y eso dice mucho del interés que despierta un proyecto que aborde la educación en este país. Imagínese usted lo que va a pasar cuando ya se toquen de fondo estos reclamos que están haciendo, cuando ya sean proyectos para modificar el presupuesto, el reglamento de los rectores, las condiciones de trabajo de los maestros. Si aquí fueron 600, no podremos imaginar los otros. Bueno, y no hemos hablado de sindicatos, ¿no? Ah, bueno, que ese es otro ingrediente que está pendiente por establecer. Son muy activos en este tema. FECODE es un verdadero protagonista en este tema y de seguro va a proponer y va a estar activo y demás. Y de otro lado, los que no simpaticen con FECODE, pues de seguro también van a proponer otro cambio. No le quepa la menor duda, esta es la versión, lo que está pasando en el Congreso. Representante, muchas gracias. Mil gracias a todos, un gran abrazo. Chao, chao. Y se nos ha acabado el tiempo, hemos hecho este recorrido para saber y entender qué pasa con la educación en Colombia. Ustedes, gracias, pueden seguir participando usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.